delgado, filamental, ¿sí? Un diferencial de longitud, y ese lo aislamos como si fuera una identidad única y entera, ¿sí? Y entonces le aplicamos esa primera ecuación para encontrar el vector potencial magnético, y como es tan hipotético, el resultado de la integral resultó el argumento de la misma integral, cuando lo excitamos con una corriente variando en el tiempo de forma cosenoidal, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos, y obtuvimos la ecuación 1.7. Muy bien, entonces, habíamos dicho que cuando la corriente circula en cierta dirección, el vector potencial magnético va a llevar la misma dirección de la corriente, puesto que no hay un vector operacional, perdón, una operación vectorial, más bien dicho, que modifique esa dirección. Si L o la corriente de L o la corriente circula en dirección Z, como es en nuestro caso, que corre sobre el eje Z, el vector potencial magnético A tiene dirección Z, a subíndice Z, de una manera más sencilla, por si se nos olvida colocar la tilde del vector. Muy bien, entonces tenemos el vector AZ como resultado de hacer fluir esa corriente por ese pequeño elemento, ¿sí? En un punto muy lejano a subíndice Z. Pero como ya coordenadas rectangulares es insuficiente, no nos ayuda mucho para analizar lo que sucede en el espacio libre cuando la onda electromagnética se propaga por él mismo, habremos de utilizar coordenadas esféricas. Y en coordenadas esféricas, las coordenadas son r, θ y φ. Y encontramos, por medio de geometría, las relaciones que hay entre estas tres respecto a la z, ¿sí? Y encontramos la clase anterior, que AR está relacionada por el coseno del ángulo de elevación z, θ. La θ está relacionada respecto a z con el seno de θ, y vimos que se encontraban los vectores, por eso le pusimos un signo negativo aquí. Y a phi siempre es perpendicular a la z, siempre son perpendiculares en cualquier punto, pues no tienen ninguna relación, por eso es igual a 0. Muy bien, entonces, con ese resultado y con esas relaciones, ¿sí? La ecuación 1.7 del resultado, vamos a introducirla en la ecuación 1.4, que nos dice que podemos acceder a la intensidad de campo magnético aplicando Navier-Cruz, es decir, el rotacional. Como estamos trabajando en esféricas, tendremos que hacerlo en coordenadas esféricas, ¿sí? Cuando trabajamos en coordenadas rectangulares, sabemos que es el determinante, ¿sí? Es muy fácil trabajarlo en rectangulares, pero en esféricas, pues vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? El rotacional en coordenadas esféricas no tenemos que desarrollarlo, está en tablas, así como en coordenadas cilíndricas, tenemos ya las equivalencias del rotacional. Lo mismo para la divergencia, lo mismo para el gradiente, esto viene de tablas y ya está dado, ya las tenemos que ir a consultar. Aquí las coloco para ser aplicadas. Esto es en cualquier libro de física o de electromagnetismo o de análisis vectorial, viene estas equivalencias. El vector, el rotacional o Navier-Cruz de algún vector en dirección R está dado por esta expresión, 1 en R seno θ, parcial con respecto a θ del seno de θ por la componente del vector en φ, menos la derivada con respecto a φ de la componente en θ. Igual la componente en θ de este rotacional, 1 en R seno θ, parcial con respecto a φ, el vector en cuestión, su componente en R, menos 1 en R, parcial con respecto a R, de R a φ, ¿sí? Y la componente en φ, 1 en R, parcial con respecto a R, R θ, menos parcial de θ a R. O sea, se ve fea la expresión, pero es cuestión de aplicarla nada más, ¿sí? Entonces,
Aquí en realidad empezamos la clase, la continuación de la clase anterior. Tengamos en mente cuáles son las componentes que tenemos. Tenemos AR, que es AZ o seno teta, y Aθ menos AZ seno teta. El AφI ya vemos que es 0, y recuerden que la AZ ya fue obtenida, ¿sí? Mu 4 mu sobre 4pi, recuerden que es mu 0, y ya vamos a trabajar siempre en el espacio libre. Y de L, coseno, hay una R aquí y una R de distancia, tiempo y velocidad de propagación. Con esto en mente, hay que colocarlo aquí, en AZ. Aquí hay que colocarlo. Con eso en mente, veamos qué nos resulta de este rotacional. Veamos la componente en dirección R. Es una R seno teta, es una constante ahí. Parcial con respecto a teta. AφI la tengo en este paréntesis, seno de teta por AφI. Pues AφI vale 0. Entonces este término se cancela. ¿Okay? Veamos a teta. Si tengo a teta, aquí está, menos AZ seno teta, y AZ tiene este valor. ¿Sí? Pero si lo derivo con respecto a phi, pues no hay ninguna variable phi aquí. Aquí no hay phi, no hay ninguna variable phi aquí. Por lo tanto, también este término, no los voy a marear con estar mueve y mueve, este término vale 0. De tal manera que el rotacional componente en R es 0. ¿Sí? Entonces ya nos deshacemos de este término. Vamos con el siguiente. La componente en teta. 1 en R seno teta. Aquí sucede lo mismo. Vean, derivada con respecto a phi. No hay ningún phi aquí, y mucho menos en AZ. Este término se elimina, todo este término. Y otra vez, menos 1 en R, parcial con respecto a R, de R y AφI. AφI vale 0. Este término se cancela. ¿Okay? Entonces ahora, el siguiente. Esperemos que no sea 0, si no ahí termina todo el análisis y ya. Culminaría ahí, ¿verdad? Terminaría. Componente phi, rotacional del componente phi. 1 en R, respecto a R, y R a teta. A teta menos AZ seno teta. ¿Dónde está la R? Aquí, ¿verdad? En AZ. Aquí hay una R y una R. Entonces, sí es derivable, sí tiene un valor. Sí tiene un valor. ¿Okay? Aquí está. Menos parcial de teta con respecto a R. A R, aquí está, y aquí está el teta. Entonces, sí es derivable este valor. Entonces, al aplicar el rotacional de AφI vamos a obtener, nos vamos a la ecuación 1.4, aquí, que va a haber una parte magnética en dirección phi, ¿sí? Y podríamos intuir cuál era la dirección si ponemos el pulgar derecho en dirección de la corriente, los dedos que envuelven al conductor es en phi, y esto se extendió hasta el campo lejano, ¿sí? No solamente fue en el campo cercano, sino en el campo lejano, ¿sí? Este rotacional, recuerden que es en tablas, y como dice, sustituyendo aquí, desarrolla, ahorita vamos a checar esto, mientras escriban esta parte, demos unos 2 minutos para que escriban y vamos a ver ese desarrollo. Profe, la pantalla. Ya no. Gracias. Ahí está. ¿Qué pasó? Nada. ¿Está bien? Sí, profe. Ok.
0,33. A ver, pasarme. Aquí estoy, ¿eh? Anoten ese rotacional y por ahí lo clavan en su cuaderno. Lo vamos a utilizar próximamente en la antena, ¿eh? Pero no necesitan grabárselo en la mente ni nada, eso es nada más de consulta. Muy bien, entonces vamos a desarrollar esto. Déjenme compartirles otra. Y compartir. ¿Dónde está? A ver, permítanme un momento. Ok, entonces ahora sí. Compartir. Esto. Ok, entonces tenemos el AZ, ¿eh? Ok, bueno. Un 0 sobre 4pi. Hemos visto ahorita del rotacional que el único componente que resulta de aplicar el análisis es en dirección phi. Este rotacional de vector en phi. Por lo tanto, mu 0 h phi, rotacional del vector en phi. ¿Sí? 1 en r, parcial con respecto a r, de r a teta, menos parcial con respecto a teta, a r. Sabiendo que a r es igual a z coseno teta, y a teta menos a z seno de teta. Entonces vamos a insertar o sustituir el AR en esta parte y el A teta en esta parte. Entonces, mu 0 H phi, 1 en R, 1 en R. Abro llave, parcial con respecto a R, de R, que multiplica a la teta. El A teta es menos, aquí está el menos, AZ, de acá arriba, mu 0 4 pi, I de L, coseno de omega, T menos RB sobre R, aquí está, por el seno, acá el seno es A teta, seno de teta, este es el primer término, menos, aquí está el menos, parcial con respecto a teta de AR. Nos traemos el AZ, nos lo traemos y lo multiplicamos por coseno de teta. ¿Sí? Es hacer álgebra nada más aquí. Luego dice 1 en R, 1 en R. Esta R cancela con esta R.
Este menos está aquí. Todo lo demás, un 0 y de L, y lo único derivable es el argumento del coseno. Derivada del coseno es menos el seno. Aquí está. El seno de teta lo coloqué aquí. Menos el seno de omega, t menos r sobre b, por la derivada del argumento. Menos omega sobre b. El segundo término es más sencillo. Derivada del coseno de teta es aquí tengo un error. A ver, esperen. Sí, aquí hay un error. Derivada del coseno es el seno. Aquí lo puse y aquí no borré el coseno. Este se elimina. Disculpen aquí. ¿Sí? Derivada del coseno es menos el seno, por el menos es más. Y aquí lo olvidé poner. Seno de teta. ¿Ok? Este coseno no va, ¿eh? Este hay que eliminarlo. De tal manera que ahora empezamos a eliminar, a hacer más pequeña la ecuación. El mu 0 lo cancelamos del lado izquierdo, del lado derecho. Queda solamente h phi. Y empezamos a hacer cancelaciones. El menos, con este menos se hace más y con este menos se hace menos. Omega, todo el seno, y luego esta r de aquí, está acá, r sobre b. Este seno para ambos sale al exterior. Este coseno nos confundió, por eso hay que eliminarlo. ¿Okay? El seno. De tal manera que ya haciendo todas estas sustituciones y eliminaciones, el h phi queda como I de L seno de teta sobre 4pi menos omega seno de omega t menos b y esta r sobre b más el coseno de omega t menos r sobre b. Esta r con el que está afuera nos da r cuadrada. ¿Okay? Bueno, esta parte es el resultado de hacer todo ese álgebra, de haber aplicado el rotacional. La parte magnética la hemos encontrado en dirección phi. Observen lo siguiente. Hay una constante. Corriente, la longitud de ese elemento, la posición, está el ángulo, la frecuencia, la distancia y la velocidad de propagación. Hay dos términos, seno y el coseno, o sea, están desfasadas 90 grados. Y observen lo siguiente. 1 sobre r cuadrada. ¿Okay? A este término, cuando todo es 1 sobre r, se le llama el término de radiación. Y a este término, ahorita lo vamos a anotar, se le llama, este de término de radiación o campo radiado o región lejana. Y este, el de campo cercano. ¿Por qué? Supongamos que la distancia es muy grande. Aquí, muy grande, un número muy grande. Al elevarlo al cuadrado, este término, elevarlo al cuadrado e invertirlo, se hace muy pequeño y se vuelve despreciable respecto a este. Por lo cual este prevalece y es el de campo lejano, campo de radiación. Si la distancia fuera muy pequeña, al elevarlo al cuadrado, se hace todavía más pequeña y al invertirlo, se hace muy grande. Y el que prevalece ahora es este. Se le llama campo cercano o campo de inducción. ¿Sí? Entonces, voy a regresarme al capítulo para que vean ahora sí de dónde proviene ese resultado. ¿Dónde está el capítulo? Oh, perdón, déjenme otra vez. ¿Dónde está? Aquí está el capítulo. Ok. Ahí está. ¿Sí? Ahí está la explicación. Ese es el resultado de haber hecho eso. Al rato que termine, les envío por WhatsApp esa imagen, para que no estén escribiendo el desarrollo. Nada más tengan en cuenta ese error ahí que no borré el coseno de teta. Entonces observen los términos dentro del paréntesis de la ecuación 1,10. Al término que es multiplicado por 1 en R, este es el campo de radiación, y el campo lejano.
y el término multiplicado por 1 en R cuadrada, campo de inducción. ¿Okay? Entonces ya tenemos esta parte. A ver, anoten esto, damos unos minutos, porque vamos a ver el límite entre el campo cercano y el campo lejano. Y una vez que ya encontremos esa parte, ya tenemos la parte magnética. Ahora vamos a la casa de la parte eléctrica. Para obtener, como dice aquí, vamos a conseguir la parte eléctrica del campo electromagnético. Entonces tómense otra vez un minuto o dos para anotar, los que gusten hacerlo, esta parte. Sí, adelante, jóvenes. Muy bien, entonces quedémonos ahorita en la mente con esta expresión. Voy a hacer lo siguiente. Permítanme un momento. Es omega sobre RB, 1 sobre R cuadrado. Vamos a compartir esto. Tenemos ahí en la, estoy presentando Peine, tenemos ahí en la ecuación, vamos a comparar los dos términos. Aquí está. Tenemos omega sobre RB es igual a 1 sobre R, lo voy a poner así, al cuadrado. R al cuadrado. ¿Ok? Bueno, vamos a eliminar una R y me queda omega sobre B igual a 1 entre R. Volteamos la ecuación. R es igual, ¿sí?, a B entre omega. ¿Okay? Muy bien. Sabemos que omega es igual a 2pi, este sí lo puedo poner, a 2pi a 2pi f. ¿Sí? Y B es igual lambda, vamos a poner aquí, lambda f. Lambda f.
Entonces vamos a sustituir eso. Distancia es igual a lambda f entre 2πf. 2πf, ¿sí? De tal manera que la distancia r es igual a lambda sobre 2pi. Entre 2pi. Y se recuerdan esto, lambda sobre 2pi es igual, 2pi sobre lambda es igual a beta. Entonces es igual a 1 sobre, ¿dónde está beta? ¿Sí? Donde beta es igual a 2pi sobre lambda. Recuerden que beta es la constante de propagación. Y entonces, suponer esto. Cuando R es mayor de 1 sobre beta, entre beta significa que estamos en el campo lejano. Lo contrario, R menor de 1 entre beta significa que estamos campo cercano. ¿Okay? Pues ya marcamos un límite. Campo lejano y campo cercano va a estar en función de la longitud de onda, de la constante de propagación. ¿Ok? En base a esos dos términos, y ya entonces ya tenemos aquí una primera conclusión importante. Se limita a lo que es campo lejano y campo cercano. No sé si ustedes utilizan aparatos del tipo Sony y si tienen grabadoras o esos reproductores Sony o audífonos Sony, tienen una N, una especie de una N ahí, un poco gótica, la N. Eso significa Near Field Communications, comunicación de campo cercano, que no necesitan ajustar el Bluetooth, simplemente acercan los dos aparatos que tengan esta característica y se vinculan por medio de una comunicación de campo cercano. Utilizan esta parte, ¿sí? Campo cercano. La N que viene en esos aparatos, que no son los únicos que tienen esa característica, los Sony. Muy bien, entonces me regreso al capítulo. ¿Sí? Ya sabemos que hay un campo cercano, un campo lejano. Y vamos a poner ahora el capítulo. Ok. Entonces ya tenemos la parte magnética. Vamos sobre la parte eléctrica ahora sí, porque si aparece uno, aparece el otro. Y para conseguirlo, la única manera de hacerlo es por medio de la segunda ecuación de Maxwell. ¿Ok? Esta. Aunque aquí decimos la primera, algunos la ponen como primera, algunos como segunda. En fin, esta. La ecuación 1.1, vamos a aplicar esta ecuación para encontrar la parte eléctrica. Rotacional y la intensidad de campo magnético. Ya tenemos el campo magnético, recién lo obtuvimos. Vamos a aplicar la parcial con respecto al tiempo, está con respecto al tiempo, de lo que es la densidad del flujo eléctrico, más una corriente de conducción. La corriente directa, ¿sí? La que no varía. Van a ver ustedes qué sucede, ¿eh? Entonces, parcial con respecto a D y respecto al tiempo, para evitar que se nos olvide, o que permee, más bien que permee en la mente, esa es la corriente de desplazamiento.
o densidad de corriente, también. A ver, discúlpenme. Corriente de desplazamiento, olviden lo último. Y J, me adelanté, corriente de conducción o densidad de corriente. S es amperes sobre metro cuadrado, la J. D, vector D, densidad de flujo eléctrico. Y recuerden que la D es épsilon E, donde épsilon, permitividad eléctrica del medio, y aparece un nuevo valor, sigma, conductividad eléctrica del medio, ¿sí? Donde tenemos que D, una relación homogénea, épsilon E, y esta que se le dice la ley puntual de Ohm, corriente de conducción, sigma E. ¿Ok? Entonces, a ver, si quieren anotar esta parte para avanzar. ¿Sí? Entonces, por favor, jóvenes, tómense 1 o 2 minutos. Muy bien, entonces, vean lo siguiente. Esta corriente de conducción nos va a hacer aquí ruido, nos va a dificultar el aplicar la ecuación de Maxwell. Sin embargo, nuestro planteamiento ha sido que vamos a trabajar en el espacio libre, de tal manera que la conductividad, si recordamos nuestro curso 1, en el espacio libre, la conductividad es igual a 0. Si no, imagínense, todos nos estaríamos electrocutando si tuviera algún valor en el espacio libre. Entonces, sigma es igual a 0, de tal manera que este término, en la ecuación 1,1, se va a eliminar y nos quedamos nada más con esta parte. De aquí, si nosotros sustituimos la corriente de desplazamiento, más bien el vector D, la densidad de flujo eléctrico por épsilon E, podemos despejar el campo eléctrico. Aquí lo ponemos y entonces lo tenemos de esta manera. Fíjense. Y ahora lo tenemos la forma en que lo vamos a conseguir. Intensidad de campo eléctrico, el épsilon pasa dividiendo y integral a ambos términos. Integral de rotacional con respecto al tiempo. El campo magnético ya lo tenemos. En esféricas, la única componente que resultó fue en componente phi, ¿sí? Pero ahora nos pide que apliquemos el rotacional a ese campo magnético que recién obtuvimos, a este. Entonces, a este hay que aplicar el rotacional. Vean que esto es sencillo, pero es de estar aquí haciendo talacha, haciendo adobes, como se dice. ¿Okay? Entonces, tenemos que aplicar el rotacional a ese campo. Como dice, HR es igual a 0 y Hθ es igual a 0. La única componente que tenemos es Hφ. Me voy a regresar a la tabla del rotacional, ya lo escribimos, ¿sí? Y ahorita vemos el resultado, ¿eh? Recuerden, HR es igual a 0, Hθ es igual a 0 y solamente tengo valor en Hφ. Tengo Hφ. Entonces vuelvo a aplicar las tablas. ¿Sí? Aquí está, donde dice A, en vez de poner A, ahora ponemos H, vector H. Esa es la fórmula general, ¿sí? Entonces, Hφ lo tengo, sí lo tengo a Hφ. Entonces, sí va a haber un valor y sí es derivable con respecto a θ. Pero Hθ no lo tengo, este término se va a eliminar.
si hay un resultado de ese rotacional en componente en R, ¿sí? Recuerden que este se va a eliminar ya. Veamos la segunda parte del rotacional, la componente en teta. ¿Es derivable con respecto a phi? No, no es derivable. De hecho, aquí HR ni existe, ¿verdad? Entonces, este término se elimina. Pero aquí sí está H phi y sí es derivable con respecto a R. Entonces, tengo otro resultado de rotacional. Tengo una en R, una componente en R y una componente en teta. Y la componente en phi, no tengo H teta, no tengo HR, esta se elimina. Entonces, tengo estos dos componentes de rotacional, una componente en R y una componente en teta. Ahorita vamos a dejarlos anotar, ¿sí? Aquí está. El rotacional, una componente en R, nada más el término que sobrevivió, y de solamente el término que sobrevivió, de acá. Ahí está, el término que sobrevivió. Entonces vean que esto, por eso este capítulo es muy largo y hacerlo en el pizarrón, pues hay todavía más largo, ¿no? Porque hay que estarlo desarrollando aquí, pues, virtual se les muestra, ¿sí? Les voy a enviar estos desarrollos, por el WhatsApp, las tengo en imágenes. Los hice para que, pues, no saliera tan de la manga, ¿verdad? Que lo saqué de la manga. Muy bien, entonces, pues ya tengo el campo eléctrico, solo es cuestión de hacerlo, de desarrollar la derivada y después de integrar. Lo mismo aquí, desarrollar la derivada y después integrar. Donde está H phi es la que obtuvimos, entonces es largo el desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces creo que estaban acá. Entonces igual anoten hasta aquí, ¿sí? Y ahorita hacemos el desarrollo. Igual hasta aquí, hasta donde dice A teta. ¿Ok? Esto de simplificar todavía no lo anoten. Aquí está ya el resultado, pero ahorita lo hacemos, ¿eh? Entonces anoten por favor en lo que anoten. Ahorita buscamos la imagen. Sí, esta parte de radiación, como ven, tenemos que hacer uso de sus cursos de matemáticas. Saber integrar y diferenciar es suficiente, y análisis vectorial, incluso nada más la parte de rotacional y divergencia. Es lo que necesitamos de ahí. Creo que es en este curso donde más se utiliza todo lo visto en sus cursos básicos. Esto lo vamos a hacer y lo vamos a aplicar al dipolo y ya no lo volvemos a hacer, ¿eh? O sea, ya después se considera que ya se tiene esta herramienta y se sabe de dónde proviene y no hay necesidad de hacerlo. Todos los resultados que obtengamos de aquí los vamos a aplicar, pero pues habría que comprobar de dónde vienen, ¿eh? O sea, es la diferencia entre un técnico y un ingeniero. Al técnico se le dice qué hay que hacer y lo hace. El que se lo dice es el ingeniero y sabe por qué. ¿Okay? Entonces el ingeniero está integrado, tiene todo integrado. ¿Okay? El técnico es un auxiliar muy importante del ingeniero, pero pues necesita del ingeniero que le diga qué debe de hacer. ¿Okay? Entonces, a ver, dense otro minuto y ahorita tenemos que resolver esta integral.
Muy bien, voy a abrir esa imagen. Permíteme, ¿dónde está? Es aquí, no. Sí, es esta. Entonces, déjenme mostrarles. Aquí a Teams. Y ya voy a cambiar, ¿eh? Sí está. Ok. Voy a aumentar la pantalla, ¿eh? Un poco más. Y ahí está. ¿Sí? Nuevamente, vamos a repetir lo que hicimos ahorita en la parte del capítulo, que le digo así. Tenemos la primera o segunda ecuación de Maxwell, la rotacional de la parte magnética, la corriente de desplazamiento, la corriente de conducción, las relaciones homogéneas. ¿Sí? En el espacio libre, epsilon en 0, epsilon en r. En el espacio libre, epsilon r es igual a 1. Por lo tanto, la permitividad es la del espacio libre o la del vacío. En el espacio libre, sigma es igual a 0. A diferencia del cobre, que tiene un número muy elevado, en el espacio libre es 0. No es conductor de electricidad en el espacio libre. Por lo tanto, la corriente de conducción o densidad de corriente es igual a 0. De tal manera que esta expresión, la original de Maxwell, queda de esta forma. Esto se hizo 0. Y aquí despejamos el campo eléctrico, un epsilon 0 rotacional del campo magnético respecto al tiempo. Para nuestro caso, la parte magnética está conformada por 3 componentes en esféricas, pero la R y en teta vale 0 y la única componente que obtuvimos fue la componente en phi. Aplico el rotacional de las tablas y los únicos que sobrevivieron fueron el término en R, ¿sí? Aquí está, y ahorita vemos el de teta. 1 en R seno teta, parcial con respecto a teta, seno de teta por el H phi, ¿sí? Menos parcial con respecto a phi de H teta, pero el H teta, como vemos, se hace 0. O sea, lo único que sobrevive a este análisis es este término, que aquí lo repetimos. ¿Okay? Entonces vamos a trabajar con este. Ahí va. Desarrollando 1 en R seno teta, parcial con respecto a teta, del seno de teta y el H phi que obtuvimos. Y del seno de teta 4 phi, el término de radiación, el término de campo cercano, campo lejano, campo cercano. Tenemos que derivar con respecto a teta. Y lo único derivable sería este seno cuadrado. ¿Sí? Aquí lo derivo. Vean, aquí hago una asociación. Todo esto lo pongo en un paréntesis y dejo aislado lo único que voy a derivar. Todo lo demás es constante. Derivada del seno cuadrado es u a la n diferencial de u, ¿verdad? Entonces es n u a la n menos 1. 2 menos 1 es 1, seno de teta. Y derivada del seno es el coseno. Se deriva del seno cuadrado. Todo lo demás, pues era una constante respecto a la derivada. Empiezo a reducir. ¿Sí? Este seno de teta se va a cancelar con este seno de teta. Y este coseno de teta lo pongo hasta acá. ¿Ok? Este 2 de aquí hace que este 4 se convierta en un 2. Y extraigo, creo que extraí una R. A ver, déjenme ver si no tengo ahí algún error. Se me hace que por ahí hay un error, ¿eh? Esta R la metí, entonces ¿por qué dejé esta R aquí adentro? RB y R cuadrada. Esta R no debe de ir, ¿eh? Aquí, abusado, ¿eh? Abusado, en el capítulo se corrige. Aquí está la RB, la R cuadrada, y había metido la R. Sí, esta R la volví a colocar aquí, ¿eh? Cuidado aquí, por cuando les envíe, por favor, chequen mis errores que tengo ahí. Entonces ya tengo la componente del campo magnético rotacional, la componente en R de este rotacional. Veamos con la otra componente, que era en teta. Rotacional del campo magnético en teta.
¿sí? Ay, perdón. ¿Qué es esto? De las tablas. Tenemos esto de tablas y no tengo yo HR, miren, aquí puse otra vez A, debe de ser H, ¿sí? Y lo único que sobrevive es este término, menos 1 en R, parcial con respecto a R, de R, H phi. Voy a buscar la otra imagen, en un momento es la 1, debe ser la 2. Ok, entonces tengo que ir al Teams para poder compartirles. Esta se las envío terminando, ¿eh? Okay, ahí está, la imagen sí es la 2. Entonces dejen aumentar para la otra componente. Vean, esto de aquí es rápido, virtual, les paso las imágenes, pero presencial pues lo vamos desarrollando todos juntos, ¿verdad? Bien, entonces vamos a sustituir lo que había dicho la componente en teta, menos 1 en R, parcial con respecto a R, de todo esto, del H phi. Vean, es con respecto a R, este es derivable y este es derivable. Aquí hay un R y una R. Entonces empecemos sacando lo que nos estorba ahorita. Todo esto lo extraigo fuera del paréntesis y le aplico la derivada a este primer término. El único derivable es el seno, ¿verdad? Menos omega sobre b queda acá afuera. Derivada del seno es menos el coseno. Sí, ¿verdad? Menos el coseno. Ah, pues aquí está. A ver si no me equivoqué de signo otra vez. ¿Sí? Y derivada del argumento. Menos omega sobre b. Dejen ver este menos. Parece que ahí tengo un error de signo, ¿eh? Otra vez. ¿Sí? Ahora el siguiente. Dejo uno, el numerador lo derivo y el denominador lo dejo constante. Lo dejo constante. Derivada del coseno es menos el seno. Aquí está. Y derivada del argumento. Menos omega sobre b. Ahora dejo el coseno constante y derivo r a la menos 1, que sería menos r a la menos 2. ¿Sí? Haciendo ajustes de todo esto por aquí, creo que por ahí un signo tengo equivocado, ¿eh? Derivada del coseno es menos el seno, por este menos se hace más. Se me hace que este me está estorbando, ¿eh? Creo que aquí estoy equivocado. ¿Sí? Lo checan, por favor, ¿eh? Ahí es donde me equivoqué. ¿Sí? Ok. De tal manera que haciendo reducción, el rotacional de la componente teta del rotacional, haciendo ya ajustes, omega cuadrada, b cuadrada, ¿sí? Aquí. Creo que ya aquí se compuso, ¿eh? Aquí lo forcé y ya lo compuse. Aquí está bien. ¿Sí? Así lo hacemos todos, ¿verdad? Y aquí sería, ¿cuál puse aquí? Es menos por menos, más por este menos se hace menos. Aquí está, este término. Y el último, este menos por este menos se hace más. Sí están bien los signos al final, ¿eh, jóvenes? Aquí. Ahí lo forcé aquí, por ahí tuve un error y al final lo puse bien. Ahí está el término del rotacional, ¿eh? Aquí está. Pues me regreso al capítulo porque ahí está el resultado. Entonces, perdón, aquí tengo que regresar al capítulo. Ni modo, así es la cosa ahora. ¿Okay? Ah, no, todavía sigue aquí. A ver, regresamos otra vez porque aquí está la solución final. ¿Sí? Otra vez me regreso. Discúlpenme. Entonces, ¿cuál era? La imagen. La 2. Y otra vez. Seguimos. Entonces, ahora sí, con este rotacional, vamos ahora a aplicar la integración. Primero del rotacional en componente en R. Pues uno es epsilon 0, rotacional del campo magnético, la componente en R, y es todo esto, ¿eh? Uno en epsilon, y sustituyo lo que obtuvimos aquí, ya no se ve, está en la otra imagen. Sustituyo todo eso, el resultado de todo eso, acá, ¿sí? De tal manera, otra vez, saco todo lo que es constante, y acá el seno de omega, diferencial de omega, aquí está completa la integración. Entonces, integral del seno es
Es el más coseno o el menos coseno. Menos coseno, ¿verdad? Con este menos se hace más. Ya está. El siguiente sí hay que completar la integral. Coseno U diferencial de U es con respecto al tiempo, recuerden. Entonces me falta aquí un omega. Meto un omega, numerador, y otro omega en el denominador, que aquí está. Y entonces el coseno se vuelve seno. Igual otra vez los signos por ahí, espero no. No, de verdad el coseno es más el seno. Aquí sí está bien. ¿Sí? Entonces ya tengo la componente en R. Observen, sobre todo, recuerden que no hay que perderse en el álgebra, no es nuestra finalidad, nuestro objetivo es ser buenos en álgebra. Nuestro objetivo es obtener resultados y aplicarlos. Es el objetivo del ingeniero, aplicar los resultados. Si quedan garabatos, se los dejamos a los matemáticos, ¿sí? Pero nosotros tenemos que encontrar que para qué nos sirve todo esto. Observen otra vez el 1 en R, el campo lejano. Aquí está el campo lejano y el 1 sobre R cuadrada, el campo cercano. O sea, hay un campo radiado cerca del conductor, y a lo lejos del conductor. ¿Okay? Ahora tenemos que ir a la siguiente componente, la componente en teta, que fue la que aquí está, el rotacional, todo este chorizo. Todo lo vamos a meter en la integración. Aquí está en la integral. Y de L, seno de teta, 4 pi r y el epsilon 0. Y todo esto lo metemos a la integral. El primer término, aquí está. El segundo término, aquí está. Y el tercer término, aquí está. Otra vez, la primera integral está completa. Coseno de U, diferencial de U. Aquí hay un omega. Hasta nos sobra una, ¿verdad? Entonces, menos omega. Integral del coseno es más el seno. Y está la primera. La segunda, igual está completa la integral. Seno de U, seno de omega t. Perdón, derivada de omega t es omega. Aquí está. Integral del seno es menos el coseno. Por este menos se hace más. Aquí está. Y el tercero, sí hay que completarla. El diferencial de omega t es omega. Pongo un omega y divido entre omega, que aquí está. Integral del coseno es más el seno, y ahí está el campo eléctrico en R y en teta. Dos componentes del campo eléctrico. Al rato les envío las imágenes 1 y 2. Entonces me regreso al capítulo. Recuerden, no es nuestra intención el álgebra, pero hay que hacerlo para validar de dónde vienen todos estos resultados. Ahí está. Entonces, simplificando, el campo eléctrico resultado de esta operación, vean aquí en 2 renglones, en 2 renglones. Pienso yo que los libros muy buenos son los que obligan al lector a escuadriñar y ver por qué llegan aquí, ¿verdad? Es el Jordan que les puse de texto. Hoy se los voy a mostrar. Él hace su desarrollo, nosotros hicimos el nuestro y llegamos a lo mismo. Entonces el campo eléctrico resultante de este análisis es este. Y ahora sí, señoras y señores, ya tenemos el campo electromagnético. La parte magnética, ¿sí? En esféricos lo tenemos, componente en phi, y la parte eléctrica, vean que todos son perpendiculares entre sí. R, teta y el campo magnético en phi. Aquí lo dice. El campo eléctrico, teta y R. En esta parte del análisis podemos observar que el campo eléctrico producido está formado por 2 componentes vectoriales, teta y R, mientras que la intensidad de campo magnético en la dirección vectorial, phi. El abrazo mutuo, como decía Maxwell, y Hertz lo comprobó en el laboratorio y Marconi lo aplicó, que es lo que vamos a hacer. ¿Sí? A ver qué sigue. Viene el vector de Punti. Por favor, nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Anoten los que quieran hacerlo para que lo tengan ahí y sepan de dónde. Y las imágenes se las envío terminando la clase, se las envío por el WhatsApp para que vean de dónde salió. Por ahí si hay errores, por favor disculpen y los corrigen, que al final lo importante es esto, Como les digo, el álgebra ahí se los dejamos a los matemáticos. Recuerdo que tenía un profesor de matemáticas cuando pasé por la escuela, que se le quedaba viendo al pizarrón, hacía todos los cálculos,
yo me bajaba a comer unas gorditas, regresaba y él seguía en lo mismo. O sea, ni cuenta se daba si estábamos o no estábamos. Al final terminaba la clase y él se abrazaba de que había entendido la clase, que los demás no hubiéramos entendido, ¿no? Pero eso recuerdo de un profesor. Por eso el ingeniero debe de aplicar los resultados. Si no hay resultados, como si no hubiéramos hecho nada. Sí, entonces anoten, por favor, jóvenes. Aquí estoy ya desvariando. Olvidé comentarles algo en esta ecuación 1.3. Aparece el campo de radiación, campo lejano. Aparece 1 sobre R cuadrada, campo cercano o campo de inducción. Y aparece un término, vean, el R cúbica. Ese es el campo electrostático, el que vieron ustedes en física 1 o 2 o en electricidad de magnetismo. Observen que al final, ahorita lo comprobamos cuando llegamos, el único que va a prevalecer del análisis es el campo lejano, el de radiación, el 1 en él. Los demás podemos intuir que se van a eliminar del análisis. Continúen. Muy bien, antes de continuar, vamos a recapitular lo que hemos hecho en estas primeras 2 semanas de clase. De pasarme aquí al P. Voy a borrar esto. Y miren, lo único que hemos hecho, ahora sí que humildemente, así como que al descuido, lo único que hemos hecho es colocar un pequeño elemento que en teoría ni existe porque es tan pequeño. Tomamos un pedacito de un conductor, ¿sí? Lo colocamos en un sistema en principio coordenado, lo colocamos ahí como al descuido, ¿verdad? Así como que no quiere la cosa, lo colocamos, pues déjenme ponerlo un poquito más grueso, al pequeño elemento de corriente, como al descuido, y lo excitamos con una corriente que varía en el tiempo, ¿verdad? Dijimos que era I de L coseno, aquí, y de L coseno, voy a ponerlo así en con omega t y menos R sobre, ¿verdad? A ver, es E menos, ¿dónde está el menos? Menos R
entre B. Fue lo único que hicimos. Así, elemento de corriente, lo excitamos. Y ahora hemos encontrado, aplicando lo que otras personas hicieron antes, Maxwell, voy a hacerlo más pegado. Hemos encontrado, igual como al descuido, como que no quiere la cosa, que este conductor pues está radiando, radia una energía. Y para comprender esa radiación, hemos encontrado que sale un campo en dirección R, el campo eléctrico, en dirección R, se lo voy a poner muy choncho. En dirección R, este le llamamos campo eléctrico en dirección R, radial. También hemos encontrado que también hay otra componente que es tangencial al punto, ¿sí? Igual componente del campo eléctrico. Ups, a ver, voy a darle toda la vuelta. Este es componente en teta. Componente, este hay que ponerle en símbolo, teta. Y perpendicular a ambos está la parte magnética. Recuerden que para expresarlo hay que ponerlo así como que estuviera dando la vuelta, ¿sí? Y este le llamamos el campo magnético en dirección phi. Y entonces Faraday tenía razón y lo comprobó Newton, que hay una energía, otro tipo de energía, que es muy diferente a la energía química, a la energía calorífica, ¿verdad? ¿Sí? Una energía del tipo electromagnético. Por eso nadie creía en Faraday al principio, ¿verdad? Nada más le hacían cortesía, pero este señor, este viejito está loco, le decían, ya cuando estaba entrado en años, le decían que estaba, pues ni le hacían caso a Faraday. Y el único que tuvo confianza en él fue Newton. Aquí vamos a ponerle un puntito para indicar que aquí está nuestro campo lejano. ¿Ok? Ahí. Voy a rellenar este punto. ¿Sí? Tenía razón Faraday. Y Maxwell, igual como el descuido, dice, pues esto me interesa. ¿Sí? Y le dio forma. Y nosotros ahorita, en 2-3 clases, hemos comprobado que cuando un conductor, sobre el conductor, a lo largo del conductor, circula una corriente que está variando en el tiempo, ¿sí? Va a producir una energía electromagnética. Vamos a poner aquí, ups, se me olvidó ponerle aquí el campo, la parte magnética. H, componente en phi. ¿Sí? Bien, todo esto lo comprobó Maxwell, le dio forma y le colocó en connotación matemática. Después vino Hertz y experimentalmente comprobó que sí se propaga esta energía. Esta energía electromagnética es una clase de energía que se propaga. Y Marconi, que cuando Hertz estaba haciendo ese experimento, Marconi estaba naciendo, ¿sí? Estaba naciendo y 30 años después aproximadamente lo aplicó. ¿Sí? Las comunicaciones inalámbricas. ¿De acuerdo? Entonces regresemos al capítulo. Y vamos a ponerle un capítulo. Ahí está. Esa energía, ¿cómo se llama? Flujo electromagnético. El flujo electromagnético también se le conoce como densidad de potencia radiada. Y los ingenieros le llaman la potencia de la señal. Una señal que trae una potencia de tantos watts.
aplicamos el término de Watts, introducido por James Watts, ¿verdad? Que también trabajó esto, ¿sí? Vio también ya los resultados de Marconi y dijo, bueno, pues entonces esta energía, pues sí, actúa. Y entonces, en honor a James Watts, le pusieron su apellido, ¿sí? ¿Cómo calculamos nosotros el flujo electromagnético, hablando de forma estricta? Por medio de este vector, el vector de Poynting, ¿sí? Parece, es una, digamos que es una anécdota, más bien vamos a llamarlo así. James también se llamaba Jaime. Poynting fue el que escribió un artículo donde dijo que había esa energía electromagnética. Point en inglés, nada más que con I latina aquí, parece que es apuntar, ¿sí? Traducido al español. James Poynting fue el que estableció esta expresión. Flujo electromagnético o densidad de potencia radiada es igual al campo eléctrico por el rotacional de la parte magnética, ¿sí? E cruz H se le llama el vector de Poynting, el cual estudiaron, si es que lo estudiaron, en el curso 1 de campos y ondas, ¿verdad? ¿Cómo se llama aquí? Ondas, campos y ondas electromagnéticas, ¿sí? Que antes se llamaba electromagnetismo 1. Bien, entonces es el vector de Poynting. El campo eléctrico tiene unidades de volt sobre metro y el campo magnético amper sobre metro. Volt en honor a Alejandro Volta, el italiano, y amper al francés amper, ¿verdad? Volt sobre metro, amper sobre metro, me da watt sobre metro cuadrado. Por eso le llamo una densidad. Toda cantidad que atraviese una cierta superficie se le va a llamar densidad. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Tenemos el vector de Poynting, E cruz H. Campo eléctrico, campo magnético, ¿sí? Y nos dice que tenemos, en nuestro caso, el campo eléctrico, una dirección θ y una dirección R. Y el campo magnético, una dirección en φ. Tenemos que hacer la operación vectorial. Eθ, cruz φ, y R, H φ. Vector θ, cruz vector φ, nos da componente en R. Dirección R. Va a haber un flujo electromagnético en dirección R. Y R, vector R, cruz vector φ, nos da una dirección θ, pero en sentido contrario. Pues se le pone menos. Cuando lo hacemos en rectangulares sería AX cruza Y y nos da Z. Si yo digo AY cruza X, me daría menos AZ. Como trabajamos en planos, en rectangulares es fácil. En vectoriales ya no es tan sencillo. Si hay duda, hay que irse a las tablas, ¿sí? Y a la geometría para saber esto. Pero es sencillo en cierto sentido. El perpendicular a θ y φ es R. El perpendicular a R y φ es θ. Solo aquí que hay que ver su sentido, ¿sí? Entonces, nuestro vector de Poynting o flujo electromagnético va a tener dos componentes, en R y en θ. Rápidamente me paso al dibujo, al pen, antes de que termine la clase. Denme unos segundos para pasarme al pen. Y aquí está, otra vez. Entonces, sobre este mismo va a haber una potencia. Híjole, a ver si puedo hacerlo. Lo voy a hacer, ya lo vamos a hacer la siguiente clase bien hecho, ¿verdad? Va a haber una potencia que sale hacia el exterior, que es la potencia en R, ¿sí? Ya estoy aquí desvariando. Una potencia, que sale hacia el exterior, y una potencia en dirección θ, una potencia que va a estar dando vueltas igual que aquí, va a estar acá, ¿sí? Una potencia que va a estar dando vueltas, dirección θ, ¿ok? Bueno, el objetivo de nuestra clase de mañana es encontrar estas dos potencias. Bueno, la potencia, estas dos componentes, la potencia en dirección R, la P, ¿dónde está? R, y la
potencia en dirección T. Eso es lo que vamos a ver. Ya lleva energía, hay una energía. Si aquí hay un radiador, ¿qué les parece si mañana ponemos aquí otro pequeño, una antena que absorba lo que esta está radiando, esta potencia que está radiando? Y si hay un ingeniero en comunicaciones que aquí le varía la frecuencia o le varía la amplitud, ya tenemos una comunicación. ¿De acuerdo? Bueno, ya no los voy a detener porque tienen su siguiente clase y ya faltan 10 minutos. Déjenme ponerme aquí en pantalla para despedirme. Creo que me están viendo, ¿vale? Bueno, jóvenes, vamos a parar aquí. Vayan a donde tengan que ir, desayunen algo y, primero Dios, los espero mañana, jóvenes. ¿De acuerdo? Mañana es día 26, ¿verdad? Si es 25 o 26. Mañana les comento algo porque voy a necesitarles su ayuda.